Cuando a mí me tocó poner las iniciales, ese R no me gustaba mucho porque era como señor, algo así, ¿no? Entonces, yo he pasado por casi todas las áreas del periodismo. Yo tenía claro que quería ser periodista, sí, desde pequeño. Yo no pasé el proceso de llegar a un canal, de ser asistente de producción, después de ser productor, o después ser reportero y después saltar a ser anchor de televisión. Yo fui directamente y me senté al lado de una de las divas de la televisión. Conociendo al personaje es gracias al auspicio de Jus René, las menestras del Che Pérez, lo mejor en asados, y Beauty Time Ali. Hola y bienvenidos a este espacio de entrevistas. Hoy en Conociendo al Personaje tenemos a un invitado especial, conocedor de farándula, con ustedes, el señor Stalin Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad y deseándote muchos éxitos en tu carrera. ¿Por qué Stalin el Sir de la farándula? Bueno, porque Sir tiene una connotación como de realeza, ¿no? Pero en realidad, valga la redundancia, aunque suene repetitivo, es las iniciales de mis dos nombres y mi apellido. Mi nombre es Stalin Iván Ramos Lara. Entonces puse la S, la I y la R y salió el CIR. ¿Por qué salió el CIR? Porque yo trabajaba en esta época en Diario Expreso y en Diario Expreso solamente nos dejaban firmar el reportaje grande que aparece al inicio de la página o un reportaje por día. Tu nombre no podía aparecer en todo el periódico, Okay. brincando de página en página, pero existía una especie de auditoría y de contabilidad de cuántas notas tú producías en cada edición. Para llevar esa contabilidad, la persona que estaba en esa tarea solamente veía las iniciales que se firmaban en cada nota al final y ya contaba, pues, ¿no? Ya tenía la lista, ya sabía quién correspondía a cada inicial. Cuando a mí me tocó poner las iniciales, ese R no me gustaba mucho porque era como señor, algo así, ¿no? Entonces, Claro. entonces dije, no, y yo hablé con mi editor y le dije, yo no quiero firmar, le digo, póngame más ahí. Yo le digo a la que hace las auditorías que yo la hice y si me cree bien, si no también. Entonces me dice, no, porque es obligación firmarla, porque si no, no vamos a estar seguros de que tú la hiciste y todo lo demás. Entonces me dijo, ¿cuál es tu otro nombre? Le digo, Iván. Y entonces, y eres, tampoco como que era muy... Claro. O sea, para mí, no era como que muy llamativo. Y decía, no, tengo que encontrar algo que sea, que por lo menos sea bonito, así que se lea. Entonces ahí decía, pues pon la S, la I, la R. Entonces dije, sí, me gusta, vamos, y ahí quedó. ¿Qué hacías antes de dedicarte al periodismo como tal? Como tal, fui estudiante. Yo tuve la suerte de poder encontrar en mi camino profesores y personas que me ayudaron a ingresar a los medios siendo estudiante, practicando o estando en pasantías o simplemente el hecho de estar en una redacción sin hacer nada viendo. Entonces ahí ya me fui adentrando. No tuve otros trabajos, por decirlo así, o otras actividades laborales o que me generan ingresos, porque comencé desde muy pequeño. Gracias a mi papá, estudiaba en la universidad, podía tener ese tipo de facilidades, por decirlo así, y no tuve la necesidad de salir de la universidad y conseguir un trabajo, o graduarme de bachiller y conseguir un trabajo para poder seguir la universidad. Y mi primer trabajo siempre fue vinculado a mi carrera. ¿Siempre has hecho periodismo de espectáculo o hacías algo más? Crónicas rojas. No, yo he pasado por casi todas las áreas del periodismo. He hecho desde las fotos de sociales que se llamaban antes, que aparecían en los periódicos de la gente que farreaba o de los bautizos, de las bodas y todo ese tipo de cosas. He hecho comunidad, que se llama ahora. También he pasado por las áreas de economía, de política, de deportes, he hecho judiciales y Crónica Roja como tal nunca he estado en parte del área de Crónica Roja, pero uno nunca se salva de hacer ciertas notas dependiendo del medio en que estás. Y había momentos en que cuando yo ya estaba dentro del área de entretenimiento, en la revista Expresiones, nuevamente en Diario Expreso,
viajaba mucho a la península en la época de temporada de playa, ¿no? Para hacer las notas de los conciertos, que eran muy llamativos en años atrás en la península. Y no faltaba de ida o de regreso algún accidente en la carretera. Y me tocaba, obviamente, quedarme ahí hasta que llegara el equipo que mandaban desde Guayaquil, hasta que llegara ahí, yo hacer la recuperación de las primeras informaciones, comandaba obviamente con fotógrafo, bajar a ver el accidente y llegar a la redacción y hacer las notas de Crónica Roja, pero siempre pasaba eso. ¿Siempre desde pequeño tuviste claro que querías ser periodista o con el tiempo te fue gustando esta profesión? Yo tenía claro que quería ser periodista, sí, desde pequeño, porque cuando ya me tocó elegir a mí una profesión o algo que me llamara la atención, yo no quería seguir las tradicionales que había en esa época, que eran ser abogado, ser médico, ser profesor o ser arquitecto. No había más. Y a mí siempre me ha llamado mucho el mundo del arte, de la cultura, del entretenimiento. Y estaba opcionado a seguir esa línea, pero tampoco había, como ahora en la Universidad de las Artes o sacar una licenciatura en arte, no existía. Y obviamente los artistas se morían de hambre hasta ahora. Entonces yo dije, no, bueno, la única manera en la que puedo estar en contacto con el mundo que me gusta o con el mundo que quiero, que es parte de comunicar, es estar vinculado en el mundo del arte, dije, ser periodista, ser reportero. Y busqué, ya cuando me gradué, busqué información. Y justo la escuela de periodismo que existía en esa época, el año que yo me gradué, se abría ya como facultad de comunicación social. Entonces estaban todas las estructuras nuevas, no quedaban dentro de la ciudadela universitaria, porque el temor de mi papá y de mi mamá siempre era que no, la Universidad de Guayaquil, puro paro, pura bomba, nunca vas a clase. Siempre ha sido problemática. En esa época era más todavía porque la incursión política dentro de la universidad era más fuerte, se creaban todos estos grupos estudiantiles que todos los días hacían huelga, que todos los días quemaban llantas y cerraban la ciudad universitaria. Y mi papá decía, no, porque ahí pasa esto, tenemos que buscar una universidad particular. Y no había en las otras universidades como hay ahora la carrera de comunicación social como tal. Existía sí dentro del área de lingüística, literatura, ese tipo de cosas, pero no como tal. Pero justo tuve la suerte que ese año se abría ya la facultad, no quedaba dentro de la ciudad universitaria, era muy aislada y las clases eran como muy de colegio. Tú entrabas a las 7 de la mañana, había un recreo a las 10 de la mañana, salías a la 1 de la tarde y recibías tus horas completas, si faltabas te ponían falta, o sea, era otro mundo distinto al que se creía de la universidad, ¿no? Claro. Si no llegabas a tiempo te cerraban la puerta, no te dejaban entrar. O sea, habían Era tipo clases colegio, era tipo colegio, similares. sí, era tipo colegio. Entonces mi papá dijo, bueno, está bien. Entonces, y ahí yo estudié. En este medio siempre existen los comentarios buenos y malos. ¿En algún momento fuiste juzgado por lo que hacías? Te cuento que no, ¿te refieres al medio? En este momento, sí. Antes no existía tanto juzgamiento porque la labor del periodista no era conocida dentro de quienes estábamos, ¿no? Ya tú conocías a quien trabajaba en tal canal, tú conocías a quien trabajaba en tal que trabajaba en tal radio, pero los periodistas no brincábamos, no teníamos esa brecha de ser conocidos ante el público, ni incluso en la televisión. Solamente tú conocías a los que presentaban las noticias, pero no conocías mucho a los reporteros porque no te dejaban firmar las notas. Tú nomás eras una mano con un micrófono y la persona, el vocero, hablando. Y no te dejaba, y para poder decir tu nombre dentro de una nota, tanto en radio, en televisión, y hasta para firmar una nota en diario, una revista, un medio impreso, tú tenías que ganártelo. No es que tú llegabas y ahí entrevisté a tal y le voy a poner mi nombre. No, o sea, el editor o tus jefes te hacían pasar por un proceso bastante largo hasta cuando decían, bueno, ya, puedes poner tu nombre en la nota. ¿Se puede vivir del periodismo de espectáculo? Se puede vivir el periodismo de espectáculos, el periodismo de deporte, se puede vivir del periodismo siempre y cuando tú tengas tus metas financieras al orden, ¿no? Y saber que
te puedes arropar hasta donde te da la sábana, porque obviamente como toda profesión tiene sus pros y sus contras, pero también es muy desgastante en tiempo, es muy desgastante en insumos, y cuando hablo de insumos es dependiendo del área donde tú trabajas, es sacrificado también y es una inversión, porque en mi caso el periodismo de espectáculos es usar ropa para poder ir a los eventos, es estar bien vestido, es mandar a lavar esa ropa. Claro. Entonces, sí es como que te Tiene genera su un logística también. Claro, y en deportes también, porque tienes que estar también acorde a los estadios, zapatos deportivos, solo jean, camiseta, seas independiente, no vas a poder lucir la camiseta de tu equipo así, así vaya, juegues y todo lo demás, pero tiene su riesgo porque los estadios también sales en la noche, sales en la tarde, a veces tienes que viajar a hacer coberturas en otro lado y a pesar de que el medio te da viáticos, te da dinero, pero igual no falta el hecho de que vas a tal lado y comes algo que está fuera del presupuesto de lo que te han dado, entonces ya sale de tu bolsillo y el medio no te devuelve, No cubre eso. no te cubre eso. Entonces sí es como que una inversión económica dentro de tu profesión que se escapa un poco de lo que sea tu sueldo. De todos los programas a los que has pertenecido, ¿con cuál te quedas y por qué? Yo me quedaría con todos, porque todos significan una parte importante dentro de mi crecimiento profesional. Guardan ciertas anécdotas y guardan ciertos momentos especiales, porque por ejemplo comencé en Simplemente Mariela, un programa que se emitía los miércoles a las 9 de la noche y tenía una duración hasta la medianoche, e incluso dependiendo del rating de ese día, que era un programa en vivo, podía durar hasta la 1 o 2 de la mañana por la calidad de invitados. Y Mariela estaba en toda su etapa top de ser una de las mejores presentadoras de la televisión, y sentarme al lado de ella dentro de un panel que comentaba farándula fue algo muy significativo, siendo la primera oportunidad. Yo no pasé el proceso de llegar a un canal, de ser asistente de producción, después de ser productor, o después ser reportero y después saltar a ser anchor de televisión. Yo fui directamente y me senté al lado de una de las divas de la televisión. Entonces, para mí, ese programa tiene mucho significado. Ir a Chispazos, a un programa donde estaba gente que yo la vi en televisión cuando era adolescente, cuando era niño, y después estar sentado al lado de una Luzmila Nicolalde comentando de farándula o animando un programa que también en su época fue uno de los programas top del mundo de la televisión, tiene un gran significado para mí. Los dos programas que hice con Sharon, por ejemplo, también son muy significativos. Ella ya no está, entonces también tienen un valor agregado y más todavía, porque es una persona que lastimosamente nos dejó a temprana edad, en la flor de su carrera también. Entonces cada uno tiene su momento agradable, no descartaría ni dijera, ay, me quedo solamente con uno. De todos estos programas que han desaparecido actualmente en la televisión, ¿cuál quisieras que regrese? Hablando ya de programas de farándula, realities. Yo creo que hace falta un programa como El Precio de la Fama, donde participé también en varias temporadas, porque era un programa casi parecido a lo que tú estás haciendo ahora, de descubrir los personajes más allá de la pantalla, más allá de su profesión, más allá de si son cantantes, artistas, todo lo demás. Indagar un poco más en esa parte de la vida de la persona y qué hay detrás de cada personaje, ¿no? Incluyendo las polémicas, pero con ese tratamiento de no juzgar, sino de contar la historia sin caer en el pecado de decir si estuvo bien o estuvo mal lo que hacen o hicieron ciertas personas. En caso de que este programa regrese, ¿con quién te gustaría compartir? Definitivamente nuevamente con Erika Vélez, que era la animadora, ¿no? Cada programa tiene su esencia, es por el hecho de quién lo hace y quiénes están dentro de ese panel. Y por eso es que ahora existen estos juzgamientos que llevan a la polémica de decir cuál es mejor, qué temporada de En Contacto fue mejor, si la que estaba la flaca, estaba el gordo, estaba el alto, estaba el... Cada uno pasa su tiempo, pasa su temporada, y al momento en que regresan con el mismo nombre,
deberían seguir con las mismas personas que estaban, tanto dentro de pantalla como detrás de pantalla, para que puedan seguir conservando esa misma esencia y evitar el juzgamiento del público de las comparaciones, es decir, no, es que cuando estaba fulanito era mejor, ahora ya no me gusta, entonces si voy a darle al público algo que no me gusta, no regreso. Gracias por aceptar la entrevista y de esta manera la vamos a culminar. Y con ustedes, audiencia, nos vemos en una próxima entrega. Gracias.